¿Sabías que la declaración de condominio documento más importante es solo superado por el título de la unidad? Este documento esencial puede ser extenso, cada página llena de información esencial. Y eso es una parte del conjunto que conforma los documentos oficiales de condominio. Esenciales. Conseguir la información necesaria puede ser una tarea desalentadora. Pero no te preocupes, este tutorial. Desglosaremos y simplificaremos estos documentos, guiándote por cada sección, para que obtengas la información vital sobre tus derechos y privilegios como propietario de un condominio. Hola y bienvenidos al canal Todo sobre Condominios de ICPINS Bienes Raíces Internacionales. Soy su anfitrión y consultor, Octavio Rueda, aquí para guiarlos fácilmente a través de los desafíos de comprar y poseer un condominio. Como un experimentado administrador, entiendo el papel crítico que juegan los documentos de condominio en resolver los problemas que surgen dentro de las asociaciones de condominios. Sin embargo, estos documentos son subestimados porque muchos propietarios de condominios no reconocen su importancia en el uso y propiedad. Exploraremos usar documentos para maximizar tu experiencia como propietario de condominio. Podrás encontrar información clave en documentos críticos. Así que, seas propietario de condominio, comprador o quieras saber más, este video es para ti. Una rápida advertencia: no soy abogado. Por lo tanto, por favor entiendan que no estaré dando ningún consejo legal. Ahora que eso está claro, comencemos. Los documentos de condominio, conocidos como documentos de condominio, son un conjunto legal que rige la propiedad, administración y operación de un complejo de condominios. Estos documentos sirven las directrices básicas tanto para el condominio como para su asociación de condominio. Cubren detalles clave los derechos de propiedad, privilegios y obligaciones de los dueños. Además, describen limitaciones y restricciones del uso de comodidades y áreas comunes. Además, los documentos de condominio especifican los poderes, deberes y responsabilidades financieras del desarrollador, la asociación y los miembros de la Junta, y establecen las políticas y directrices que dirigen la administración y operación de la asociación. Los documentos de condominio comprenden textos legales, la declaración de condominio, artículos, estatutos y reglas. Los tipos y contenido de estos documentos varían. En la mayoría, estos 4 documentos son los principales de gobierno. Para los propósitos, daré una visión general de cada uno y mostraré ejemplos, explicando cómo operan dentro del estado de Florida. Cada estado establece las leyes que rigen la creación y operación de los condominios. Estas leyes, conocidas como estatutos de condominio, delinean donde el desarrollador del condominio construye y vende el condominio, así como dar a la asociación poderes para gestionar la propiedad. En Florida, las leyes están en el capítulo 718. La declaración de condominio es crucial. Sin él, no puede existir. Según los estatutos, un condominio se crea registrando una declaración en registros públicos del condado donde el condominio está o será construido. Al presentar esta declaración, el condominio y su asociación se convierten en entidades legales con poderes y responsabilidades claramente definidos. A partir de la declaración y los otros documentos de condominio, sirven las políticas y directrices oficiales que regulan el condominio y la asociación. Cuando los documentos de condominio se registran oficialmente, son los documentos de control a las que todas las partes con interés en el condominio deben adherirse. Los documentos de condominio son legalmente vinculantes para todos los que poseen título de propiedad en la asociación. Aunque los documentos de condominio establecen las políticas y directrices del condominio y la asociación, no reemplazan las leyes de condominio. Las leyes de condominio protegen los derechos de los propietarios. Limitan la autoridad y el control que pueden ejercer el desarrollador, la junta directiva y la asociación sobre tanto el condominio como sus residentes. Y
Una de las protecciones más fuertes para los propietarios es que los estatutos estatales y leyes federales siempre prevalecerán sobre la declaración de condominio y los otros documentos de condominio. Esta estructura jerárquica asegura los documentos de condominio otorgan derechos adicionales a los propietarios, no quitan derecho dado por las leyes estatales o federales. Si los estatutos o las reglas y regulaciones limitan a 25 libras para los perros, no aplica a una persona discapacitada con un perro de 50 libras. Esto se debe a leyes estatales y federales protegen derechos de personas discapacitadas tener animales de servicio sin importar tamaño. Puedes considerar los documentos de condominio que involucran múltiples partes: el desarrollador, la asociación de condominio, los propietarios de las unidades y cualquier titular de gravamen principal, como un banco. Estos documentos establecen los términos y condiciones exigibles para propietarios en el condominio. Cada parte interesada puede saberse que los estándares y las reglas de los documentos de condominio son vinculantes. Estos documentos sirven para sus intereses. Documentos de condominio son un manual del propietario para vivir en un condominio. Contienen la información esencial que necesitas saber sobre la vida en un condominio, las pautas de lo permitido en tu unidad. Creo que el término manual del condominio sería una descripción más adecuada que simplemente documentos de condominio. Este manual debe conservarse mientras seas dueño de la unidad. Desafortunadamente, muchos condominios pasan por alto este paso crucial. Vamos a profundizar en un prospecto y una circular. En Florida, los desarrolladores están obligados a presentar un prospecto o una circular al Estado previo a vender cualquier unidad en un proyecto de condominio que consista en más de 20 unidades. El prospecto debe contener los documentos de condominio, cualquier enmienda, anexos y otros documentos e información pertinente sobre la propiedad, como detalles sobre las amenidades, acuerdos de compra, planos de planta, informes de ingeniería, estados financieros y otros documentos legales. El objetivo principal del prospecto y la circular de oferta es proporcionar a los compradores potenciales una comprensión completa y detallada del condominio y su asociación gobernante. Para asegurarse de que los compradores de condominios estén informados, la ley de Florida obliga a los desarrolladores a crear un prospecto que se adhiera a las pautas detalladas establecidas en los estatutos de condominio. Estas directrices aseguran incluir toda la información crucial y el formato se mantenga uniforme para todos los condominios construidos en Florida. El formato y contenido de documentos de condominio son consistentes en todo el estado. Si examinas un prospecto o circular de oferta para un condominio en Florida, anticipas encontrar información comparable en un prospecto para cualquier otro condominio. Para aclarar, en este video, usé término prospecto para incluir la circular de oferta, ya que ambos tienen el mismo requisito legal. Comencemos revisando un prospecto de muestra para darte idea de su estructura y del diverso conjunto de documentos que constituyen sus diferentes secciones. Después, te guiaré por documentos de muestra de condominio. Esta es una copia del folleto original de Countryside Village, construido por Lanner Homes, una firma nacional de desarrollo residencial con sede aquí en Florida. Lo primero que el desarrollador debe dar es que este folleto contiene asuntos a considerar al adquirir una unidad de condominio. El prospecto está destinado a dar a los compradores info de la propiedad y la asociación de condominios. Los desarrolladores obligados a divulgar los hechos sobre la propiedad. Veamos algunas divulgaciones. El condominio y las unidades se venderán en interés de dominio absoluto. Propiedad absoluta se refiere a la propiedad total y distinta completa de bienes arrendados o condominios de tiempo compartido, donde la venta es un porcentaje o una propiedad parcial. Hay 2 membresías asociadas con este condominio. Es importante saberlo ya que significa que hay 2 cuotas que pagar. La membresía en ambas asociaciones es obligatoria para los propietarios de las unidades. Cuando se compra, el nuevo propietario es miembro de la asociación.
Existe un gravamen contra cada unidad para asegurar el pago de evaluaciones y exacciones que se deban por el uso, mantenimiento, conservación o reparación de las áreas comunes. Esta divulgación es importante para que los propietarios entiendan. Propietarios al día con sus pagos hipotecarios enfrentaron ejecución hipotecaria por no pagar la cuota de mantenimiento a la asociación de condominios. El desarrollador puede controlar asociación condominio después se haya vendido mayoría unidades. Definitivamente vale la pena investigar un poco más si estuviera comprando una unidad en esta comunidad para ver cuánto tiempo planea el desarrollador retener el control. A continuación, tenemos una tabla de contenido, un componente estándar de un prospecto y una herramienta útil para localizar y revisar rápidamente información específica dentro del documento. El primer documento es el prospecto. Tenga en cuenta que el desarrollador podría haber preparado un prospecto o un folleto de oferta. En este caso particular, el desarrollador decidió preparar ambos e incluyó un prospecto como un anexo dentro del folleto de oferta. A continuación del prospecto se encuentran los documentos de condominio, comenzando con la declaración de condominio, la descripción legal de la propiedad del condominio, el porcentaje de propiedad en elementos comunes y el porcentaje de participación en gastos comunes y excedentes, el plan de parcela, el plan del sitio y la descripción gráfica, los artículos de incorporación de Countryside Village, los estatutos de Countryside Village, las reglas y regulaciones, la declaración de restricciones, de convenios y reservidumbres para áreas comunes, los artículos de incorporación de la Asociación de Propietarios de Countryside Village, los estatutos de la Asociación de Propietarios de Countryside Village, otros 14 documentos de condominio pertinentes a este folleto de oferta. Quiero señalar que estos dos documentos y un par de otros aquí están incluidos en la circular porque pertenecen a la Asociación de Propietarios, la segunda asociación mencionada en las divulgaciones. Una vez que te hayas familiarizado con la tabla de contenido, puedes pasar a la página correspondiente para localizar la información que necesitas o quieres saber. Tengo un video donde muestro una forma rápida y fácil de revisar los documentos de condominio. Asegúrate de verlo después de terminar. Ahora que entendemos cómo los desarrolladores deben crear un prospecto, profundicemos en lo que sucede después de que el desarrollador ya no posee unidades en el condominio o controla la asociación. Cuando la asociación ha tomado el control del condominio y el desarrollador no está vendiendo unidades, el prospecto ya no es necesario. En estos casos, la asociación de condominio es modificar sus documentos para reflejar cualquier cambio en la asociación después de que el desarrollador se haya ido. Una vez estos documentos son enmendados, los documentos de condominio enmendados o revisados son los documentos oficiales de la asociación. Esto pasó con el folleto de oferta de Pueblo Campestre. Después la asociación de condominios controló el condominio. Podemos ver en los documentos que el 30 de julio de 2003, la Junta Directiva, de acuerdo con las disposiciones del artículo C de dicha declaración de la sección 718 a 11.018 del Estatuto de Florida, aprobó por unanimidad las siguientes enmiendas a la Declaración de Condominios y los estatutos de la Asociación de Condominios de Pueblo Campestre. El nuevo lenguaje se indica con subrayado y el antiguo se indica con tachado. Como podemos ver, el desarrollador fue el primero en irse y los cambios son sustanciales. De hecho, estos cambios han tenido un impacto considerable en el proyecto y en el equipo. Mostrarles otro ejemplo. Estos son los documentos post-desarrollador del Club de Golf y Tenis Hollybrook en Pembroke Pines. La Asociación de Condominios adoptó un enfoque moderado en sus enmiendas posteriores. El 29 de octubre de 1999 vendió su última unidad de apartamento. Aunque esos derechos terminaron, todas las referencias a estos derechos se eliminaron para facilitar la lectura. Las personas revisar estos derechos deben contactar al gerente general para solicitar la copia de la declaración de estos derechos. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Estos documentos son claros y simples.
Hay algunas asociaciones de condominios que no han actualizado sus declaraciones mucho tiempo después de que el desarrollador se ha ido y usan el prospecto para los documentos del condominio. Mostraré un ejemplo. Este es el prospecto de Alexander Towers, un condominio en Hollywood. Este es un edificio de alquiler convertido a condominio en 1993. Aunque el edificio tiene 50 años, atrae a los inversionistas por su ubicación cerca de la playa. La asociación tomó el control del condominio 20 años. Sin embargo, la asociación no ha hecho ninguna enmienda a los documentos del condominio desde que tomó el control, excepto por enmendar las reglas y regulaciones en el año 2000. Como administrador, es interesante encontrarse con situaciones como esta. Hay razones por las que una asociación de condominios podría no revisar o enmendar sus documentos. Para evitar molestias y gastos de actualizar estos documentos. Y en segundo lugar, podría ser más conveniente para la asociación dejarlo así. Dejarlo tal como está. Pero consultar a la asociación sobre cambios en documentos del condominio es importante. No se sabe qué cambios han ocurrido desde los documentos originales. Así que asegúrate de diligencia y consultar con la asociación para tener la información más actualizada. Permítanme mostrarles el conjunto de documentos del condominio 100 Hidden Bay Condominiums, un lujoso condominio en Aventura. Descargué estos documentos del secretario de Tribunales de Miami-Dade, la declaración de condominio y los estatutos. Y las reglas y regulaciones y los artículos de incorporación que son importantes. Por cierto, el orden de los documentos puede cambiar o diferir dependiendo del condado se registren. Como puedes ver, el secretario de los tribunales registra los documentos. Muy bien, los documentos de condominios, hagamos una revisión rápida de cada uno de ellos. Te mostraré cada documento explicando su formato y contenido. Después de este video, puedes ver mi tutorial sobre cómo revisar documentos de condominios en menos de 20 minutos. En ese video, comparto un método sencillo para ayudarte a encontrar la información necesaria rápidamente. Discutir formato y contenido. Uso documentos Condominio Club Golf Pennies Hollybrook. Estos documentos están bien organizados. Los 4 principales documentos de gobierno, la declaración, los artículos de incorporación, los estatutos. Si necesitas revisar un prospecto, el proceso es similar, ahora que sabes dónde están los otros documentos clave. La declaración de condominio explica la estructura de propiedad y los componentes inmobiliarios que conforman el condominio, incluyendo el terreno, las comodidades y las áreas comunes. También describe las operaciones, mantenimiento y finanzas de la asociación. La declaración establece los términos y condiciones de poseer una unidad en el condominio y define todos los términos legales relevantes relacionados con la autoridad, derechos y responsabilidades del desarrollador, la asociación de condominios y los propietarios de las unidades. El formato y contenido de la declaración deben cumplir con los requisitos de los estatutos del condominio. Al igual que la declaración y otros documentos del condominio, se preparan con un formato estándar en el cual cada sección tiene un título o encabezado específico para aclarar el tema dentro de esa sección. Los artículos principales se numeran con número romano, mientras que los subpárrafos están numerados usando números enteros o letras. Este formato estándar de etiquetado y numeración ayuda a mantener las secciones de los documentos organizadas y fácilmente accesibles para referencia. Por ejemplo, esta declaración tiene 21 artículos. Aunque no repasaré cada artículo de la declaración, he resaltado varios artículos y secciones sobre temas que abordaré porque están relacionados con problemas que, como administrador de condominios, traté con los propietarios de unidades en el pasado. Vamos a empezar. Todas las declaraciones tendrán una sección sobre la definición de términos. Aunque podamos saber lo que significan los términos como evaluaciones y asociación,
condominio y unidad, es bueno tener claro cómo se describen y definen los términos. Este artículo ofrece una descripción del número de edificios y unidades en el complejo de condominios. Interés en los elementos comunes y gastos. Los elementos comunes también se conocen como áreas comunes. Estas partes describen la propiedad del porcentaje de las participaciones indivisas de los elementos comunes en el complejo de condominios. Los derechos de voto establecen que cada unidad tiene derecho a un voto, independientemente de su tamaño o tipo de propiedad. Mantenimiento y reparaciones define la responsabilidad de mantener y reparar los edificios a la asociación, y los propietarios de las unidades son responsables de sus unidades individuales. La enmienda al artículo de la Declaración de Condominio requiere un voto afirmativo del 80% de todos los propietarios de unidades en la asociación de condominios o del 100% de todos los propietarios de unidades si la enmienda propuesta cambia las participaciones de una unidad en los elementos comunes, los gastos, el excedente o los derechos de voto. Bajo la sección de Derechos y Poderes Misceláneos, párrafo número 4, vale la pena señalar que la asociación tendrá el derecho irrevocable de tener acceso a cada unidad en todo momento durante horas razonables según sea necesario para el mantenimiento, preparación o reemplazo de cualquier elemento común en ella. Derechos de ocupación permanente en unidades de condominio. Normas de residencia permanente. Detallando específicamente quién puede vivir en la unidad dependiendo del titular y cuántas personas pueden residir en la unidad según su tamaño y su relación entre sí. El artículo sobre las evaluaciones establece la autoridad de la asociación para cobrar evaluaciones y describe las sanciones por falta de pago y el derecho de la asociación a imponer un gravamen y cobrar honorarios de abogados durante una ejecución hipotecaria. El cumplimiento de los documentos requiere que los propietarios cumplan con los documentos del condominio y el estatuto del condominio, ya que el incumplimiento puede resultar en acciones legales por parte de la asociación o un propietario afectado. Bajo las restricciones encontramos dos requisitos habituales: vivienda privada y uso legal. También hay un requisito bajo regulaciones que no es muy común. Por ejemplo, es común encontrar que una unidad solo puede ser utilizada para fines residenciales. Esto significa no se permite operar un negocio desde la unidad como una tienda minorista. Además, los propietarios de las unidades deben cumplir con los estándares legales en el uso de la unidad, especialmente sobre respetar el derecho de otros propietarios a la posesión y disfrute pacífico de su unidad. Lo interesante es que las regulaciones y el 75% de los propietarios se opone a cualquier regla o regulación hecha por la junta directiva. Esa regla se volverá inoperante. Esta es una condición valiosa porque limita los tipos de regulaciones que la junta puede implementar. No es una disposición común encontrar en las declaraciones. Otro artículo en los documentos del condominio es la sección de venta de la unidad. Esta sección establece la condición que un propietario debe cumplir al vender su unidad. Por ejemplo, requiere que los propietarios de las unidades notifiquen a la asociación sobre la venta de la unidad y que el posible comprador se someta a un proceso de investigación o evaluación. Hay algunas secciones en los estatutos que también tratan sobre la venta de las unidades. Hemos terminado la declaración. Vamos a los artículos. Pienso en los artículos como el certificado de nacimiento. Por ley, las corporaciones están obligadas a presentar y registrar los estatutos en el departamento correspondiente del estado donde se crean. Los artículos de incorporación son documentos porque el Estatuto de Condominios de Florida requiere una asociación creada tras 1977 esté incorporada. Los artículos de incorporación deben incluirse en los documentos del condominio si la asociación está incorporada. Los artículos incluyen los poderes y propósitos de la corporación, el derecho de acceso a todos los elementos comunes, el poder de recaudar cuotas, celebrar contratos y adquirir unidades dentro del condominio, y el poder de crear y hacer cumplir regulaciones. Escritura de membresía.
Este artículo dice la membresía es automática al transferirse el título oficial. Este artículo fija el mandato en 2 años. Lo común es 1 año. Esta sección de los artículos de incorporación nombrará la primera junta directiva de la asociación elegida desarrollador. Este artículo detalla las enmiendas a los estatutos y artículos de incorporación. Terminamos esta sección. Los artículos de incorporación son simples, aunque son parte de los documentos del condominio, es conocerlos. Tenemos los estatutos. Los estatutos del condominio son normas que rigen la operación de la asociación de condominios y sus miembros. Son documentos legales que describen los poderes, deberes y responsabilidades de la junta directiva de la asociación de condominios, el proceso para elegir a los miembros de la junta y el procedimiento para llevar a cabo las reuniones. Los estatutos describen cómo adoptar y enmendar estatutos. Repasemos algunos artículos de estos estatutos. Documentos del condominio. Este artículo reitera que los documentos son los documentos vectores. Define la membresía en la asociación. Reuniones. Este artículo define las reuniones, una de las cuales es la reunión anual requerida por ley quórum. Esta sección establece los requisitos para que haya un quórum en las reuniones para llevar a cabo negocios o una votación. Voto de la mayoría. Esta sección establece que la mayoría de los votos decide el resultado de cualquier cosa votada, y la sección de procedimiento de votación define cómo se debe realizar el proceso de votación, aunque el procedimiento es idéntico al procedimiento de votación del estatuto del condominio. El artículo de la Junta Directiva otorga a la Junta Directiva el poder de gestionar los asuntos del condominio y la asociación y especifica su composición, el número de miembros que deben estar en la Junta y sus términos en el cargo. La convocatoria de reuniones especiales especifica quién puede convocar las reuniones y dónde se llevarán a cabo. Una elección de oficiales especifica la calificación y el procedimiento para convertirse en oficial. La sección de oficiales proporciona los títulos, obligaciones y responsabilidades de los oficiales. Bajo el artículo de finanzas, vemos cómo adoptar el presupuesto y auditar los registros financieros de la asociación. Bajo el mantenimiento y reparaciones, el propietario debe mantener y reparar su unidad. Restricciones para hacer cualquier cambio en el exterior del edificio. Restricciones de alquiler. La venta de unidades debe ser aprobada por la Junta Directiva y otras condiciones que aplican en caso de incumplimiento. Este artículo explica lo que sucede si un propietario de una unidad incumple con los documentos. Terminaremos la revisión de los estatutos con el artículo de estacionamiento. Este artículo cubre detalles importantes como cuántos espacios se asignan a cada unidad, si son propiedad o áreas comunes, y las reglas para usarlos. Un espacio escriturado es propiedad del dueño, quien puede estacionar. Si es parte de las áreas comunes, la asociación puede reasignar el estacionamiento si es necesario. Tenemos las temidas reglas y regulaciones, el documento más común. Aquí vemos la lista de todas las actividades que no están permitidas y otras condiciones o excepciones a estas reglas. Las reglas y regulaciones son a menudo más fáciles de revisar o enmendar. Y es común que se actualicen cada 10 años. Las reglas y regulaciones son los documentos que más variarán de un condominio a otro. Estas reglas fueron revisadas por última vez en noviembre de 2012. Al revisar estos documentos, consultaría a la administración para ver revisiones recientes. En Hollybrook, las reglas tienen 57 páginas. Pero eso se debe a que es comunidad grande con varias instalaciones recreativas y áreas comunes, como 2 campos de golf, casa club con restaurante y auditorio. Entonces, la extensión o el volumen de las reglas y regulaciones dependerá de las comodidades en el condominio. Cuanto más grande sea el complejo de condominios, más instalaciones y comodidades tendrá, resultando en más normas. Cada instalación tendrá sus propias reglas. Las reglas comunes incluyen procedimientos para unidades vacantes por más de 30 días.
Obstruir elementos comunes como pasillos, corredores y escaleras no está permitido. Especificaciones: toallas cerámicas insonorizadas. Vivir debajo de una unidad en que las baldosas del piso se instalaron sin insonorización. Las asociaciones tienen acceso a las unidades y piden que la llave de la puerta deposite. Esta regulación no es bien recibida por propietarios de unidades, incluyéndome a mí, aquellos que residen en sus unidades y no las dejan vacantes por más de 30 días. Especificación de persianas contra huracanes, aquí en Florida. Residuos. Si tuviera que hacer una lista de las 10 reglas menos probables de ser seguidas, esta es una de esas que clasificaría entre las 5 principales. En términos de desechar artículos voluminosos como muebles o cajas cuando nuevos residentes se mudan al condominio o después de las fiestas. La sección contrapistas requiere que los contrapistas registrados con la asociación. Esto ayuda a asegurar que cualquier trabajo realizado en la unidad cumpla con el código y se haga en horas razonables. Sección sobre lavadoras y secadoras en las unidades. Para instalar estos electrodomésticos, los propietarios deben cumplir con las ordenanzas municipales. Estas son reglas que a menudo se ignoran en condominios antiguos. Ambas secciones estarían en la lista de las normas que es menos probable que los propietarios de unidades sigan. Bajo las reglas de tráfico y estacionamiento, el artículo define los vehículos, las condiciones que el vehículo debe cumplir para estacionar y define el uso de los espacios para discapacitados y los procedimientos para ingresar a la comunidad bajo los procedimientos de seguridad y las restricciones para mascotas y animales. El próximo y último doc para revisar es la hoja de preguntas frecuentes y respuestas, para aquellos que poseen o están planeando comprar un condominio en Florida. La ley de Florida requiere que la hoja de preguntas frecuentes y respuestas esté disponible para todos los compradores potenciales de nuevos o usados y se incluye en el prospecto o como parte de los documentos del condominio. Como su nombre lo indica, la hoja de preguntas frecuentes y respuestas es una lista de preguntas y respuestas para los posibles propietarios de unidades. El estatuto da las preguntas que van en la hoja de preguntas frecuentes, pero la asociación puede incluir los suyos. ¿Cuáles son mis derechos de voto en la asociación de condominios? ¿Qué restricciones en los documentos del condominio para transferir o alquilar mi unidad? ¿Cuántos son mis cuotas a la asociación de condominios para mi tipo de unidad y cuándo vencen? ¿Tengo que ser miembro de alguna otra asociación? ¿Estoy obligado a pagar alquiler o tarifas por instalaciones recreativas y de uso común? ¿Está la asociación de condominios u otra asociación de membresía obligatoria involucrada en algún caso judicial con responsabilidad mayor a $100,000? La hoja de preguntas frecuentes y respuestas sirve como un resumen de todas las limitaciones y regulaciones esenciales que se detallan en la declaración del condominio. Revisar este documento ahorrar tiempo a los propietarios y a los compradores, ya que resalta aspectos clave de reglas y regulaciones del condominio. En Florida, los vendedores de condominios deben dar a compradores FAQ junto con el documento del condominio. Sin embargo, algunos vendedores pueden ignorar este requisito. Es importante pedir estos documentos. Eso concluye el tutorial sobre la revisión de documentos. Antes de terminar el video, quiero hacer unas recomendaciones. Si encuentras algo que no entiendes revisando los documentos, haz preguntas. Recomiendo dirigir preguntas a administración o su agente inmobiliario por email. Vía email, no llamada. Poner tu solicitud por escrito asegura que recibirás una respuesta por escrito que podrás guardar. Sin embargo, si tienes preocupación sobre los documentos, es mejor consultar a un abogado para revisarlos y responder tus preguntas. Si descubres que no necesitas ayuda legal, sino que buscas orientación a navegar tus documentos del condominio, te tenemos cubierto. Sube tus documentos a reviewmycondodocs.com y nuestro equipo los revisará para darte respuestas específicas a cualquier pregunta que tengas.
La mejor parte es que este servicio es gratuito. Dejaré un enlace en la descripción. Y si tienes una unidad pero no recibiste o perdiste los documentos del condominio, puedes pedir una copia en PDF en la oficina de administración. Los documentos del condominio deben ser proporcionados gratis. Si hay una tarifa asociada con la obtención del documento, puede considerar descargar los documentos desde el sitio web del secretario del condado donde se encuentra el condominio. Si estás interesado en aprender más sobre cómo obtener una copia gratuita de los documentos del condominio, mira mi video titulado Cómo obtener documentos del condominio gratis. Aunque el video se centra en la búsqueda de documentos de condominios dentro de los condados de Miami-Dade y Broward en Florida, el proceso que muestro en el video también se puede utilizar para obtener documentos de condominios de otros condados en Florida y de manera similar en otros estados. No olvides ver mi video para revisar documentos en 20 minutos. Ahorra tiempo. Gracias por ver. La información les haya sido útil. Compartan sus comentarios y si quieren saber más sobre condominios, suscríbanse y manténganse atentos. Dios los bendiga.